podemos ver si hay oportunidad de hacer con los grupos, tocar esos temas. Vamos a empezar. Hoy día vamos a hablar gastritis aguda y crónica y lo que es hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva en sí. Ya sabemos que la gastritis crónica es un proceso inflamatorio que puede ser agudo o crónico y que puede ser producido por múltiples factores, ya sean endógenos, exógenos, y que puede producir diferentes síntomas clínicos y de tipo dispépticos, ¿no? Y que clínicamente puede ser sospechada, ya que la confirmación es netamente endoscópica con confirmación histopatológica. Existen realmente varias características endoscópicas que corresponden a una gastritis por la presencia de semiología endoscópica, que quiere decir la descripción de toda la macroscopía de la mucosa que se traduce en endoscopía, en las que histológicamente hay ausencia de un componente inflamatorio, pero si cuentan con daño epitelial o endotelial, se acuña el término de gastropatías. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos hacer el diagnóstico endoscópico de gastritis. Lo que hacemos nosotros, describimos semiológicamente lo que encontramos en la endoscopía y ponemos el diagnóstico de gastropatías, erosivas, hemorrágicas, lo que fuera. Pero el diagnóstico de gastritis crónica o aguda lo hace patología. Hay factores exógenos que ya ustedes los conocen por demás, ¿no? Ya el Helicobacter, los antiinflamatorios, las drogas, el alcohol, el tabaco, los cáusticos, la radiación, y factores endógenos propios del estómago, como es el ácido, el mismo ácido, la penicilina, el jugo pancreático, la urea, y causas inmunes, ¿no? Causas inmunológicas. Todo lo que es la parte de factores endógenos y exógenos, ustedes lo ven en esta diapositiva de cómo está el epitelio gástrico, cuáles son los elementos defensivos, ¿no? De la mucosa, del epitelio y posepitelial. En sí, el daño de la mucosa depende del tiempo de permanencia del factor o factores, ¿no? Mientras, por ejemplo, si una persona toma muchas AINES, mientras más AINES tome, más riesgo de daño de la mucosa gástrica hay. Y a través de la alteración de la barrera gástrica y del tiempo que esta barrera gástrica tiene para resistir a la agresión de los factores externos o internos. La barrera gástrica defensiva está compuesta, ya ustedes saben, por factores o componentes preepiteliales, que son por encima del epitelio, epiteliales y subepiteliales. Dentro de los preepiteliales ya conocemos, acá está la célula, acá está la barrera preepitelial, sabemos que hay una capa de moco que lo conforma el bicarbonato, los fosfolípidos que van a aumentar o incrementan la viscosidad de la mucosa gástrica. Y las barreras epiteliales que tenemos acá, las prostaglandinas, los factores de crecimiento y las uniones intercelulares, y los factores postepiteliales, que es el flujo sanguíneo, que tiene que ver con la irrigación neta de lo que es el epitelio gástrico. Si hay isquemia, hay daño epitelial. Los factores subepiteliales ya hemos descrito, sabemos que se encuentra el flujo sanguíneo, que es la que va a llevar los nutrientes a la célula parietal, a la célula de mucosa gástrica, ¿no? Y también vemos que tiene que ver con la descarga de todos los nutrientes y el bicarbonato en el epitelio, y la adherencia y extravasación de leucocitos, que son los que van a inducir la lesión histológica y que van a quedar suprimidos por las prostaglandinas endógenas. Tenemos la clasificación anatomopatológica basada en su presentación, no la prevalencia y la etiología. Hablamos de gastropatías, porque acá el término gastritis es histológico, gastropatías es diagnóstico endoscópico. Tenemos infecciones agudas por Helicobacter pylori, lesiones agudas por estrés, gastropatías por antiinflamatorios. Tenemos las gastritis crónicas producidas por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori puede producir infecciones agudas o gastropatías agudas y gastropatías crónicas. Puede ser también las gastritis crónicas activas, gastritis crónica atrófica multifocal, que esto ya es una evolución de la cronicidad, y la gastritis atrófica corporal difusa, donde el cual toda la pared gástrica se toman múltiples biopsias y se hace el diagnóstico de atrofia gástrica. Dentro de las causas infecciosas ya tenemos todo lo que es virus, bacterias, hongos. Dentro de las gastropatías medicamentosas tenemos por los ácidos, por la aspirina, otros factores como el alcohol, la cocaína, los cáusticos, la radiación, el flujo biliar, la isquemia en pacientes diabéticos, los BSOR,
congestión vascular, la gastropatía portal hipertensiva, entre otras. La úlcera de Cameron, que es una úlcera que está dentro de alguna hernia hiatal, por si acaso, ¿ya? Y las sondas nasogástricas que producen gastropatías por presión. Dentro de las enfermedades hipertróficas tenemos la enfermedad de Menetrier, la síndrome de Solinger-Ellison, la gastritis hipertrófica hipersecretora. Hay otras gastritis poco frecuentes que las he mencionado, como la gastritis, gastropatías por enfermedad de Crohn, la sarcoidosis. Los linfomas son relativamente frecuentes, la enfermedad de Whipple, que no la he visto, pero la menciona la literatura, las vasculitis, ¿no? Gastritis eosinofílica, entre otras. Acá tenemos la clasificación de Sidney, que habla también de hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topográficos y de grado de daño. ¿No? Eso es lo que en sí valora la clasificación de Sidney. Hablamos también de gastritis agudas y crónicas, y las gastritis pueden ser no atróficas y atróficas, que esto es lo más importante que uno debe tener en cuenta en relación a las gastritis, porque la gastritis atrófica es la que va a evolucionar al cáncer gástrico. La gastritis no atrófica, ¿quién la produce? También la puede, no atrófica es cualquier gastritis, ¿no? ¿Y quién la produce? Todos los factores que hemos mencionado, entre ellos el helicobacter. Y otros sinónimos que se conocían antiguamente a la gastritis no atrófica, la gastritis crónica superficial, gastritis central difusa, gastritis crónica antral, gastritis tipo B. Así se conocía, o estos son sus sinónimos. Tenemos también la gastritis atrófica, que es la que tenemos que prestar mayor énfasis. ¿Por qué? Porque de esta va a depender la evolución al cáncer gástrico. La gastritis atrófica multifocal, que significa que en varios segmentos del estómago pueden haber áreas de atrofia gástrica, y las gastropatías autoinmunes, ¿no? Que también se ven, en la cual el paciente experimenta una atrofia difusa de la mucosa gástrica. También está asociado la gastritis atrófica a infección por Helicobacter, a otros factores ambientales, y la gastritis autoinmune, que nos va a llevar a una destrucción de la mucosa gástrica por autoinmunidad propia, que no se sabe por qué, ¿no? También se le conoce, o con otros sinónimos, la gastritis corporal difusa, la gastritis asociada a anemia perniciosa, ¿no? O gastritis tipo A. Las formas especiales de gastritis, tenemos las gastritis químicas, ¿no? Que ya sabemos que son por los antiinflamatorios, que son fármacos. También puede haber gastritis química por la bilis, que en pacientes posoperados de vesícula pueden hacer reflujo alcalino, o gastritis, gastritis por radiación, o gastritis por sustancias cáusticas, que son, como menciono ahí, por otras sustancias, ¿no? También tenemos las gastritis linfocíticas, ¿no? También se puede asociar a la enfermedad celíaca, también se le conoce así. Tenemos las gastritis granulomatosas, no muy frecuentes, pero que también se pueden ver que son las granulomatosas no infecciosas, porque hay granulomatosas infecciosas también. La sarcoidosis, la gastritis eosinofílica, la gastritis infecciosa, cuya etiología es la enfermedad de Crohn, las sustancias extrañas, las gastritis alérgicas, por eso se llama gastritis eosinofílica. Las bacterianas, que no necesariamente tiene que ser Helicobacter pylori, puede ser otros virus, otras bacterias, otros hongos. Acá tenemos la clasificación de Sidney, lo que hemos hablado, ¿no? Donde se habla de la clasificación de gastritis tipo no atrófica y atrófica. Ya mencioné el Helicobacter, ya sus denominaciones. La atrófica, que puede ser autoinmune, y atrófica multifocal, ya también les mencioné. Acá tenemos las características de una gastritis crónica, que también antes, ¿no? O son sinónimos de atrófica y no atrófica. La tipo A es la atrófica, la tipo B no atrófica, ¿no? Entonces acá la tipo A es la parte, para hablar de gastritis atrófica se tiene que tomar biopsias tanto del fondo como del cuerpo. Y las gastropatías autoinmunes vamos a encontrar anticuerpos anticélulas parietales o antifactor intrínseco. Básicamente las células antiparietales hemos encontrado en pacientes incluso con infección por Helicobacter pylori, ya no tiene mucha sensibilidad. La anemia perniciosa, tenemos la cloridria, la gastrina alta, alto riesgo. Todo este problema de gastritis tipo A tiene alto riesgo de adenocarcinoma. Y siempre a veces se pueden cursar con gastrina alta, y a veces pueden tener incluso cloridria, pero tienen gastritis. La gastritis tipo B o no atrófica es por Helicobacter pylori, generalmente se ubica en el antro y tienen bajo riesgo de adenocarcinoma, pero esto depende del tipo de Helicobacter pylori, ¿no? Porque hay varios tipos de Helicobacter pylori.
La gastritis atrófica es la enfermedad crónica, ya sabemos, caracterizada por un proceso inflamatorio crónico formado por linfocitos, células plasmáticas, que va a producir una destrucción o ausencia completa de las estructuras glandulares, ¿no? Puede haber destrucción con atrofia y metaplasia. Estos se desarrollan en etapas tempranas, que pueden ser una gastritis superficial, hay cambios inflamatorios limitados solamente a la lámina propia, y puede haber ya evolucionar a gastritis atrófica cuando hay un infiltrado de mayor profundidad con la destrucción de las glándulas de las gástricas, ¿no? Y una atrofia gástrica que da una pérdida completa de la estructura del epitelio gástrico. Tenemos algunas imágenes endoscópicas de gastritis. Acá esto es una gastritis crónica atrófica, donde cual estos pliegues se atrofian, en algunos pacientes pierden los pliegues gástricos, se pone una mucosa despulida, pálida, con visualización de vasos, ¿no? Y que a la histología se ve una distorsión completa del epitelio y de las glándulas, ¿no? Una mucosa de aspecto de empedrado, que es una gastritis tipo nodular, que es asociada generalmente a infección por Helicobacter pylori, ¿no? Ya que hay unas imágenes histológicas en la cual se ven los cambios que va experimentando la gastritis. Hay también criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Ya les mencioné en las anteriores diapositivas, ¿no? Hay también gastritis no erosivas o no específicas, como infecciones autoinmunes, gastritis linfocítica, gastritis biliar o gastritis inespecíficas idiopáticas. Hablar de gastritis es hablar de múltiples etiologías, ¿no? Pero no todas esas etiologías van a ser por igual en porcentaje, ¿no? Más común es por drogas, alcohol, estrés, ¿no? AINES, ¿no? Esas son las causas más frecuentes. Acá tenemos unas imágenes de una gastritis erosiva con placas de hematina. Acá tenemos una gastritis con placas eritematosas en el antro. Acá tenemos el píloro acá en el fondo y múltiples erosiones tipo afta. Y acá tenemos una gastropatía erosiva prepilórica, no lineal prepilórica, que son las diferentes formas que se llama endoscópicas, de las cuales se puede presentar las gastropatías, ¿no? Esto es una gastropatía erosiva de antro, una gastropatía eritematosa de antro, esto es una gastropatía eritematosa. Pero si yo tomo la biopsia, me va a decir que es una gastritis crónica superficial, profunda, con atrofia, sin atrofia, con helicobacter, sin helicobacter. Todas las características histológicas y diagnóstico definitivo es post-biopsia. Acá tenemos otras imágenes de gastropatías erosivas, erosiones subepiteliales. Sobre los pliegues gástricos se ven erosiones lineales que pueden traducir con dolor, dispepsia, náuseas, vómitos. Tenemos igualmente erosiones en la superficie de los pliegues gástricos. Acá tenemos eritema, este es el fondo gástrico, acá está el endoscopio, el caries que está abierto y el eritema en sí que se ve en la mucosa. Acá tenemos unas gastropatías nodulares. Acá se ven una gastropatía nodular. Esto podría corresponder a una neoplasia o puede corresponder a un linfoma o una enfermedad de Crohn. Este es el duodeno, este es el antro. Acá hay unas gastritis erosivas prepilóricas, gastropatías erosivas prepilóricas. La infección por Helicobacter pylori en los últimos años ha recobrado mucha importancia por lo que se ha visto asociada a al linfoma tipo MAL, al adenocarcinoma en anillo de sello y al adenocarcinoma tipo metaplasia. Entonces, por eso es que cada vez van avanzando más en el estudio de cuál es el mecanismo de acción del Helicobacter pylori. Hay muchas variantes de Helicobacter pylori, pero las que están asociadas al cáncer gástrico es el CAG-A, el BAC-A, el BAC-A2. ¿No? ¿De qué manera actúa el Helicobacter pylori? Nuestra bacteria se va a adherir al epitelio gástrico y va a producir una enzima que va a destruir la defensa de la preepitelial. Va a alterar el pH gástrico y va a generar condiciones para que esta bacteria colonice con mucha más facilidad. Esto es lo que hacen. Si no, acá tenemos la barrera de moco, esta bacteria produce una ureasa que le permite abrir un camino directo hacia el epitelio y una vez que está en el epitelio, hacer que se llama alterar el pH y condicionar que este epitelio
tenga en sí una alteración de una solución de continuidad que va a traducirse en erosiones o en úlcera gástrica, y esto va a condicionar esta infección bacteriana con una destrucción del epitelio, va a condicionar una serie de reacciones inflamatorias, ¿no? Y va a haber leucocitos, va a haber una serie, todas las sustancias quimiotácticas, ¿no? Hay muchas formas de detectar el Helicobacter pylori, ya hemos dicho una de ellas es el Helicobacter pylori, pero hay otros factores más como la desde la ureasa rápida, la histología, el cultivo de Helicobacter, la serología, solamente para saber inmunoglobulina G, si es que tuvo, no, inmunoglobulina M no se utiliza para Helicobacter pylori. El test de aliento es lo que más se está utilizando, es no invasiva, es rápida y bueno, y tiene una sensibilidad muy alta. Y hemos dicho que la prueba de aliento, ya que el Helicobacter pylori produce una ureasa, ¿no? Y esa ureasa es eliminada por el pulmón al momento de exhalar, y en los kits lo detectan. ¿Cuáles son las indicaciones de erradicación de Helicobacter pylori? Esta clasificación de Maastricht del 2005 sigue vigente porque es muy buena. No hay indicaciones mandatorias en el cual uno tiene que erradicar Helicobacter pylori cuando hay úlceras gástricas o renales. Ya hemos dicho por qué, ¿no? En anterior, lo que hemos estado explicando. También por los linfomas mal que tienen bajo grado. En los adenocarcinomas gástricos en los cuales ya han sido operados, tenemos que ver que no se reinfecte de Helicobacter pylori en caso de que sea una gastrectomía subtotal. Hay que ver también que si un paciente tiene antecedente de cáncer gástrico y encima Helicobacter pylori y para mala suerte tiene atrofia gástrica o metaplasia, son indicaciones precisas de recibir tratamiento de erradicación por Helicobacter pylori. La anemia ferropénica sin causa aparente también puede estar en indicación de tratamiento por Helicobacter pylori. Se han visto en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática que debutan con PTI y se da tratamiento por Helicobacter y erradican el PTI, ¿no? Y la decisión del paciente si quiere o no desea tomar el tratamiento para HP. Esquemas por Helicobacter pylori van cambiando en el tiempo. Hay esquemas de 10 a 14 días. Últimamente se está optando por 14 días. Pero lo que pasa es que a veces muchos pacientes abandonan el tratamiento por los efectos colaterales propios del medicamento. Hay terapias cuádruples, terapias triples, no terapias de primera línea como la claritromicina, la amoxicilina, no el omeprazol, que se tienen que dar. Estas terapias, por ejemplo, la claritromicina ya casi no se está usando mucho, aunque en los kits actuales de medicamentos para Helicobacter pylori lo siguen utilizando, pero ya tiene mucha resistencia. Esta misma resistencia lo desarrolló metronidazol y cada vez se están creando nuevos esquemas con furasolidona, levofloxacino, la rifabutina, la furasolidona, la doxiciclina, que van a ir, el médico mismo va, que se llama, armando sus propios esquemas de tratamiento, pero los esquemas clásicos es amoxicilina y claritromicina, pero eso ya tiene que ir cambiando. Tenemos también algunas pautas de tratamiento de primera línea, que habla del uso de inhibidores de bomba tipo omeprazol, claritromicina, amoxicilina, metronidazol, ¿no? Este es un esquema triple, pero pocamente tolerado. Muchos pacientes abandonan el tratamiento a los 3, 4, 5 días por la claritromicina y el metronidazol. Por eso hay que buscar esquemas que el paciente pueda respetar y cumplir. Se está usando últimamente la tetraciclina. Yo estoy utilizando lo que es la doxiciclina últimamente porque he estado utilizando también levofloxacino. Ya no utilizo metronidazol ni claritromicina en mis esquemas. No uso levofloxacino de 500 o 750 miligramos. ¿No? Son esquemas alternativos que ustedes pueden utilizar. ¿Cuáles son los beneficios de Helicobacter pylori para evitar, cuáles son los beneficios que uno tiene cuando uno erradica Helicobacter pylori? Pues básicamente va a permitir la cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, reduce el riesgo de apertura de las úlceras, también de las gastropatías, ¿no? El uso de AINES o aspirina reduce el riesgo de úlceras y sangrado por las mismas. Todos los beneficios de esto, porque si se complica si se combina algunas cosas de 2 o 3 factores causantes de daño de la mucosa, van a potenciarse y van a aumentar los riesgos de las gastropatías o hemorragias.
También es bueno erradicar Helicobacter por la alta relación con el cáncer gástrico, el linfoma mal y la gastritis crónica, o en pacientes que no tienen mayor daño gástrico, pero pueden tener una gran dispepsia, que con solo tratamiento para Helicobacter pylori van a mejorar notablemente, y sobre todo en pacientes que tienen historia familiar de cáncer gástrico, deben recibir terapia de erradicación de Helicobacter pylori, y en pacientes que tienen problemas de PTI o anemia ferropénica. En consecuencia, la erradicación del Helicobacter pylori va a reducir la tasa de recidiva de las úlceras gástricas y duodenales, reduce la tasa de sangrado de las úlceras pépticas, elevación de tasas de curación de las úlceras pépticas, facilita la curación de las úlceras refractarias, induce per se la curación del cráter ulceroso de las úlceras, paulatina remisión de la gastritis, se erradica el Helicobacter, mejoras clínicamente al paciente y la regresión del linfoma sin recibir necesariamente quimioterapia. Acá tenemos varios esquemas de tratamiento, ya ustedes lo revisan, todo está en su resumen de lo anterior. Tenemos terapias de salvamento, de rescate, para Helicobacter pylori, donde hay esquemas de con tetraciclina, furazolidona y amoxicilina, y todo lo que nosotros podamos ver de acuerdo a lo que el paciente tenga, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay pacientes que han recibido ya un esquema, ya han recibido 1, 2, 3, 4 veces tratamiento para Helicobacter y no erradican, o pacientes que recibieron una primera terapia y erradicaron y después nuevamente se reinfectaron. Hay que ver siempre qué tratamiento recibió por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, y jugar con lo que es estos antibióticos que se utilizan para lo que es Helicobacter. ¿Cuáles son los errores que uno comete para el tratamiento de Helicobacter? Utilizar siempre la misma terapia, ¿no? Por ejemplo, en el uso crónico hay colegas que siguen utilizando claritromicina. No, repetir el mismo esquema si es que ya le dieron tratamiento y vuelven a darle el mismo esquema de tratamiento, no tiene efecto, no hay que cambiar nuevo esquema. O pensar que una vez que recibió tratamiento para Helicobacter ya se ha muerto la bacteria porque el paciente no tiene síntomas de gastritis, pero hay que hacer la prueba de aliento para ver si es que ha erradicado la bacteria o no. Dice, no verificar la erradicación en pacientes en situaciones especiales como cáncer gástrico, linfoma, úlcera, como sin complicaciones, trombocitopenia, eso sería un error. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que ha tenido linfoma y le doy tratamiento a ciegas de Helicobacter y asumo que este paciente ya erradicó, estamos trabajando mal. Tenemos que siempre verificar. Y no pensar siempre que todos los síntomas digestivos asociados a gastropatías tienen que ser necesariamente por Helicobacter pylori. Hay otros factores, pero a veces la población o los pacientes vienen todos lo asocian a Helicobacter pylori. Hay gente que no tiene Helicobacter pylori y tiene síntomas terribles de gastritis. A veces se puede solicitar, en algunos casos se puede repetir la endoscopía para ver si erradicó Helicobacter, pero ya no es lo conveniente porque ya tenemos pruebas no invasivas. No, hay que decirle al paciente que el Helicobacter no se erradica, porque todo el mundo lo tiene, pero básicamente hay que explicarle que si te va a asociar a la reinfección. Hay pacientes que creen que se dieron tratamiento, se murió la bacteria y nunca más se van a volver a reinfectar. Bueno, acá tenemos un algoritmo de un paciente con sospecha de gastritis, se hacen medidas generales, ¿no? Se una endoscopía con biopsia, si tiene Helicobacter pylori positivo, se da terapia de erradicación, control post-tratamiento. Si está curado, Helicobacter pylori negativo, sin alivio, entonces puede haber Helicobacter pylori, hay que reevaluar. En algunos casos buscar algunos síntomas de dispepsia, ¿no? O psicoterapia, porque hay pacientes que no tienen ni Helicobacter y están con una gastritis terrible. Si no tiene Helicobacter pylori, buscar otros agentes causantes, ¿no? Como causas idiopáticas, ingesta crónica de aires, consumo de alcohol, tabaco, etc. En lo que es hemorragia digestiva alta, hay que saber también que hay pacientes que desarrollan gastritis agudas hemorrágicas por ingesta de AINES, como hemos visto en las anteriores imágenes endoscópicas. No solamente una úlcera gástrica puede sangrar, va a sangrar también las hemorragias, las gastropatías erosivas hemorrágicas, peor todavía si son anticoagulados. Una de las preguntas que se hizo en el ENAN en el 2020 fue esta pregunta, en la cual dice: paciente varón de 48 años que vino por emergencia por dolor, distensión, hematemesis de aproximadamente 1,2 litros y antecedente de alcoholismo crónico, ingresa con una presión de 8,5, con una frecuencia taquicárdico, palmas hepáticas, ictericia de piel. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de causa de hemorragia? Por todo lo anterior, varices esofágicas, ¿no?
Pero alguno me puede discutir, doctor, ¿y por qué no es Mallory Weiss? Pero el Mallory Weiss no necesariamente lo tiene que tener un alcohólico crónico. El Mallory Weiss lo puede tener cualquier persona que hace un vómito así con mucho esfuerzo. Y según la clasificación de Forrest para la hemorragia digestiva, un coágulo adherido generalmente corresponde al Forrest 2B. Entonces, hay descripciones que ustedes tienen que aprender en lo que es la clasificación de Forrest. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta? Tenemos las úlceras pépticas, se llevan un 42%, seguido de las varices gastroesofágicas, que están consideradas como hemorragia no varicial. Después le siguen las esofagitis, los tumores, las malformaciones vasculares, el Mallory Weiss, el de la foie, la lesión de la foie, que es una malformación vascular, el cáncer gástrico, pólipos erosionados, ¿no? Que pueden ser también causa de hemorragia digestiva. La hemorragia puede ser varicial, no varicial. La varicial tiene altas tasas de mortalidad, sobre todo las varices gástricas. Y la hemorragia no varicial, las más frecuentes son las úlceras gastroduodenales, comúnmente en personas adultas asociadas a ingesta de AINES. Tenemos las causas de hemorragia digestiva, las ulcerosas que ya hemos hablado, que puede ser producida por Helicobacter pylori, por drogas, por AINES, por estrés, por síndrome, por hipergastrinemia o de causa idiopática que el paciente hace una hemorragia digestiva. Ahora tenemos también causas inflamatorias como las esofagitis, inducidas por medicamentos. Bueno, muy rara vez he visto una esofagitis medicamentosa que produzca una hemorragia digestiva, ¿no? Y si la produce son hemorragias básicamente muy escasas, pero las hemorragias que van asociadas son las químicas por esofagitis, por cáustico. Las causas de hemorragia digestiva son no variciales, las ulcerosas y las variciales, las dependientes de hipertensión portal, como las varices gástricas, esofágicas, duodenales, o la misma gastropatía portal hipertensiva. Tenemos las malformaciones vasculares menos frecuentes, pero sí se ve, ¿no? La lesión de la foie, el estómago de sandía, los angiomas idiopáticos, los rendúos de Weber con mucha menos frecuencia, la angiodisplasia, que eso sí lo vemos en la práctica, ¿no? Pero no tan frecuente, más es lo que está enmarcado en cuadro. Los tumores que pueden haber, los leiomiomas, los pólipos, los GIS, los adenocarcinomas, los carcinoides, que también pueden debutar con hemorragia digestiva, ¿no? Las causas traumáticas, como ya hemos dicho, un cuerpo extraño enclavado en el esófago o en el estómago, un síndrome de Mallory Weiss de cualquier causa, o pospolipectomías, pacientes que han sido sometidas a terapéutica endoscópica. Tenemos las varices esofágicas, que son producto en pacientes con cirrosis por hipertensión portal intrahepática. Tenemos también las varices que pueden ser gástricas, en el fondo gástricas, y las esofágicas. Acá tenemos un cordón varicoso, un paciente cirrótico, ¿no? Es una cirrosis hepática, acá está el esófago, y ustedes están viendo de dónde nace la vascularidad, ¿no? Por eso estos son vasos adyacentes que al no poder ingresar hacia el sistema porta van a buscar desfogues por las zonas más delgadas del esófago, conformando lo que son las varices esofágicas y gástricas. Estas varices esofágicas se rompen a los 12 milímetros de mercurio y las varices gástricas pueden romperse incluso a presiones de 17 milímetros a 5 milímetros de mercurio. Las varices gástricas tienen una tasa de mortalidad de 20%, pero las varices esofágicas tienen mayor porcentaje de mortalidad. Acá tenemos una úlcera esofágica en el antro, acá están viendo una úlcera en la incisura angularis, acá estamos en el duodeno, viendo múltiples úlceras cubiertas de fibrina, estos en casos de insuficiencia vascular. Esto es una isquemia gastrointestinal, como hemos dicho, la barrera defensiva posepitelial, ¿no? Si no hay flujo sanguíneo, isquemia y por ende hay úlcera. Acá tenemos una tumoración ulcerada. Es la clínica, en la clínica ustedes ya la han visto en varias oportunidades, la causa de hematemesis, mielena, son los dos síntomas más importantes que el paciente presenta, ¿no? Y sugiere un sangrado en la hematemesis cuando es alto, puede ser del esófago, del estómago y parte del duodeno hasta el ángulo de Trein. Y la melena puede ser del ángulo de Trein hacia abajo, aunque ahora ya hay la hemorragia digestiva del intestino medio, que es desde el ángulo de Trein hasta la válvula ileocecal. Ahora, también puede haber, los pacientes pueden confundir, muchas veces el paciente todo dice negro, puede haber hematoquesia en caso de que el sangrado pueda ser un sangrado abundante, donde no da tiempo a que se exponga
a la descomposición o se ponga en contacto con el ácido clorhídrico, por ende la sangre va a salir casi roja, rutilante, ¿no? Entonces también, y eso se puede producir, y se pueden confundir con una hemorragia digestiva baja. La rectorragia, ya sabemos que eso sí, porque va bañada, las heces amarillas bañadas en sangre roja, eso es rectorragia. Y en algunos pacientes que pueden debutar con hemorragia de origen oscuro, pero eso ya es otro capítulo. Tenemos acá la presentación clínica, ya hemos dicho, acá está la hematemesis, acá tenemos la melena, ¿no? Los vómitos que pueden ser borráceos en borra de café, color cafecito, con grumitos de color marrón, ¿no? El paciente puede venir chocado o a veces hay pacientes que vienen con solamente anemia. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Generalmente hay que tratar dependiendo del grado en que viene al hospital, ¿no? El paciente puede venir por emergencia, puede venir por consultorio o puede venir por shock trauma. Esas son tres formas en las cuales, y de acuerdo a cómo venga el paciente, se va a evaluar su estado hemodinámico. Si está estable, va a venir al consultorio, refiriendo que días antes ha hecho melenas. Si está inestable, va a venir por shock trauma con una presión baja y donde el cual ha perdido más del 30% de la volemia. Incluso en estos pacientes entran a shock trauma y tienen que ser rápidamente monitorizados, rápidamente cateterizados, ¿no? Rápidamente reponer el volumen, ¿no? Y hay que determinar también más o menos por la descripción que haga el familiar o el mismo paciente de la cantidad de sangre que ha eliminado, ya sea por hematemesis o melena, nos va a determinar qué tipo, qué grado es, si es primero, segundo, tercer y cuarto grado, ¿no? Hay que ver si el sangrado cómo ha sido en porcentaje, con qué frecuencia entra y cómo está su presión, cómo está la frecuencia respiratoria, si está orinando o no está orinando, para poder determinar si este paciente está entrando en shock. Y generalmente, ¿qué es lo que se hace, no? De ingreso hay que pedir un hemograma, perfiles de coagulación, pruebas de función hepática, a ver algo del equilibrio ácido-base, ver cómo está la glucosa, entre otras, todo lo que son exámenes básicos de rutina por emergencia. En caso de que la hemoglobina llegara a menos de 7, se da paquete globular, ¿no? El paciente hay que transfundirle un paquete, 1 o 2 paquetes globulares. Se transfunde en caso de hemoglobina menos de 9 cuando tuvo sobre todo un infarto o una ACV, porque estos pacientes que están en isquemia no pueden tener mucha isquemia porque pueden desarrollar nuevamente infarto o ACVs o TIAs, ¿no? En algunos casos, cuando ingresan con trastornos de coagulación, por eso se les pide el ingreso, hay que mejorarles el perfil de coagulación. Por ejemplo, en caso de pacientes cirróticos que tienen el INR prolongado o plaquetas en el suelo, o pacientes que están ingiriendo anticoagulantes, ¿no? O pacientes que están tomando antiagregantes plaquetarios. Ahora, si el paciente entra con shock y está con un sangrado evidente, es prácticamente que la endoscopía es mandatoria siempre y cuando el paciente esté estable. No se puede hacer una endoscopía cuando el paciente está inestable. Primero hay que estabilizar al paciente bien y nos da tiempo ya que el gastroenterólogo llegue a la terapia endoscópica. Acá está todo lo que es esta tabla, repásenla para que ustedes más o menos les sirva en qué grado, cómo entra de acuerdo al grado de pérdida de sangre, de acuerdo a la frecuencia, al gasto urinario, les va a decir más o menos en qué condiciones está entrando el paciente, cuánto de fluido o de terapia hay que darle al inicio, cuánto hay que medir la diuresis, cuánto debe orinar por día, tanto en adultos como en pediátricos, cuándo, en qué momento pasar hemoderivados, ¿no? Y cuándo pasar plasma, todo eso sí hay que evaluar en el momento que el paciente entre. Hay la escala de Blackford, que nos permite evaluar también el riesgo de sangrado, ¿no? Es al ingreso, se evalúa la urea, la hemoglobina, la presión arterial, el pulso, la melena, si tuvo síncope o falla cardíaca, enfermedad hepática, todo eso nos permite dar un puntaje, ¿no? Si el paciente tiene un puntaje de menos de 6, es bajo riesgo, entonces este paciente puede venir por consulta externa, pero si el paciente, y la endoscopía no se va a hacer de inmediato, se hará programar, pero si el paciente tiene una puntuación con todo esto, tiene más de 6 o igual a 6, se le debe hacer una endoscopía, uno tiene que ir calculando el puntaje acá de acuerdo a cada uno de estos parámetros. Acá tenemos lo que es una endoscopía alta, que es el monitor de endoscopía, entonces el procesador del endoscopio, la caña de endoscopía, este es el endoscopio normal de la enfermera, el médico. Acá se está introduciendo el endoscopio tras una boquilla, ¿no? Y esta punta del endoscopio va a transmitir imágenes.
¿Qué es una endoscopía alta? Se trata de una exploración del esófago, estómago y duodeno a través de la boca mediante un endoscopio, que puede ser un fibroendoscopio o un endoscopio. Ahora ya todo es con videoendoscopía. Incluso los videos endoscopios ahora son de alta magnificación, con cromoendoscopía, con todo, ¿no? Hay una gran evolución de los endoscopios. Una colonoscopía, lógicamente, se va a ingresar por el colon, el previo lavado del intestino grueso, se hace una limpieza especial, ¿no? Y se ingresa por el ano y se termina en el cielo. Pero no es como el mismo endoscopio, por si acaso. Es un endoscopio alto y un colonoscopio, que es diferente. ¿Cuál es el manejo específico según la etiología? Acá estamos viendo una úlcera con sangrado pulsátil, acá en APA, acá hay una ulcerita con fibrina, acá hay un coágulo adherido, acá hay una hematina y acá hay un lecho blanquecino, ¿no? Esta es la clasificación de Forrest, ¿no? Que te va a decir, la clasificación de Forrest te va a predecir cuál de estas úlceras tiene mayor riesgo de sangrar. ¿Cuál de estas úlceras en el tiempo tienen más riesgo de resangrar dentro de las primeras 24 horas? Esa es la clasificación de Forrest. No tenemos acá la clasificación de Forrest. Si tenemos 1A, el riesgo de sangrado es un vaso pulsátil a chorro, el 90% de resangrado. Si tenemos el 1B, que es un sangrado en napa, el 80% de sangrado. Si es un Forrest 2A, hay un vaso visible, el sangrado es un 30 a 55%. Si es un 2B, un coágulo rojo adherido, el resangrado puede ser en un 30%. Si es el 2C, el sangrado puede ser en un 10%, si es 3 es menos del 5%, ¿no? Para eso nos sirve la clasificación de Forrest, para determinar qué paciente va a terminar en cirugía y qué paciente tiene la más mortalidad, dependiendo del grado de Forrest que tiene. Un Forrest 1 va a tener más riesgo de terminar en cirugía. Ahora, el score de Forrest, ya hemos visto, ¿no? Y acá estamos viendo qué manejo se puede dar. Hay una terapia endoscópica y la terapia médica. La terapia médica a base de inhibidores de bomba tipo omeprazol y el de manejo endoscópico a base de clips, son grapas hemostáticas que ocluyen los vasos, argonplasma y inyectoterapia que se utiliza para prevenir que no sangre o resangre las raíces esofágicas. Entonces, cada una de estas clasificaciones del Forrest tiene indicada una cierta terapia endoscópica, ¿no? La Forrest 1A requiere mayor tratamiento médico e incluso mezclar dos terapias. Puede haber inyectoterapia y argonplasma. En la medida que va bajando el Forrest, va disminuyendo la terapia combinada, terapia endoscópica combinada. Acá tenemos otra causa de hemorragia digestiva alta, de lo que encontramos las varices esofágicas. Estas son hemorragia digestiva alta varicial por varices esófago-gástricas, ¿no? ¿Qué se hace cuando un paciente que ingresa por un paciente conocido, que ingresa por hemorragia digestiva y según la historia clínica nos relata que es un cirrótico? Bueno, podemos actuar sabiendo que ya tiene, o se ve en la historia clínica si ya tiene antecedente de alguna endoscopía previa, si se la hizo en la calle en el hospital, ver que si ya tiene el diagnóstico. Si ya sabemos el diagnóstico, ya sabemos que podemos colocar inmediatamente octiotride o podemos colocarle terlipresina. Pero si es un paciente que está debutando por primera vez y no sabemos si la hemorragia por la que está ingresando es varicial o no varicial, es importante hacer una endoscopía, ¿no? Para poder definir el punto de sangrado y poder dar tratamiento dirigido. En caso de que es una hemorragia varicial, ya tenemos el tratamiento médico, el tratamiento endoscópico a base de ligaduras, escleroterapia, ¿no? En caso de paciente cirrótico con ascitis, hay que hacer terapia endoscópica y con cobertura antimicrobiana para evitar la encefalopatía o la peritonitis bacteriana espontánea. En caso de pacientes que han hecho una hemorragia digestiva alta, por varices gástricas que tienen una alta tasa de mortalidad y el sangrado es severo, en caso de que no se pueda hacer la endoscopía porque hay condiciones en las cuales no nos permite ver el punto de sangrado, pero sabemos que el paciente es cirrótico, optamos por poner la sonda de Sestake-Blackmore, que es que forma un globo en el fondo gástrico y un globo también acá en el esófago, cuyo mecanismo de acción es básicamente compresión, o sea, un efecto mecánico, no tiene mayor, y debe estar entre las 24 o 48 horas y se tiene que ir reduciendo la presión que ejerce los dos balones para ir retirando lenta y paulatinamente, para evitar el nuevo resangrado.
En caso de evaluar la sonda de Sestake-Blackmore, se pasa, si no, el paciente no mejorara y ya se le ha retirado la sonda de Sestake y el paciente nuevamente vuelve a sangrar, se opta por lo que es los TIPS transyugulares, eso lo hace radiología intervencionista. O en caso de que no tuvieran radiología intervencionista, no se puede hacer por endoscopía, no cede con la sonda de Sestake-Blackmore, lo que hace es un tratamiento quirúrgico, lo que hace las derivaciones esplenorenales, portocava y esplenorenales o mesocava, en la cual disminuyen la presión portal para que las varices esofágicas cesen de sangrar. En su prevención, para evitar sangrado varicial, tenemos los beta bloqueadores, los no selectivos tipo propanolol o el nadolol a dosis bajas, porque bajan la presión de la vena porta y al bajar la presión de la vena porta baja el tamaño o el riesgo de formar más, que se llaman varices grandes, el uso de los nitratos, la hemorragia, la endoscopía alta profiláctica para erradicar varices gástricas o esofágicas para prevenir el riesgo de sangrado. Hay lo que es la prevención primaria, cuando son que no sangran mucho, pero son pequeñas porque tienen menos de 5 milímetros, se da fármacos, eso es la prevención primaria con propanolol, nadolol, y si las varices son más de 5 milímetros, se hace ya manejo endoscópico y con fármacos. Y la prevención secundaria, básicamente, nosotros la hacemos con la ligadura y con propanolol. Acá después hay que evaluar el score de Roncal, que es un score que se utiliza también para lo que es hemorragia digestiva. Si es, esta tabla tiene una tiene unos criterios y unos puntajes. Los criterios los menciona aquí: la edad, si está en shock, si la comorbilidad, el diagnóstico endoscópico y los estigmas recientes. No, todos estos puntajes se hace una puntuación. Si tiene menos de 2, el paciente se va a su casa. Si tiene más de 3, el paciente se queda. Hospitalizados tienen que aprender a aplicar esta tablita o este índice de Ronca. Ahora, en lo que es en hemorragia digestiva en adulto, nosotros en el Seguro Social ya hay guías que se han desarrollado. Básicamente lo que se hace en un paciente con hemorragia digestiva es la reanimación, como hemos dicho, la estabilización hemodinámica, según los protocolos, realizar transfusión de sangre, ya hemos dicho, si tiene menos de 7 gramos, transfundir, y si es un problema con antecedentes isquémicos, se tiene que transfundir cuando tiene menos de 9. Si el sangrado es masivo y constante y persistente, hay que hidratar y realizar transfusión de glóbulos rojos, paquetes globulares, plasma para mejorar. En caso de que el paciente no responda a la terapia endoscópica, usar ya lo que hemos. Todo eso ya lo hemos hablado nosotros en las anteriores diapositivas y están acá resumidas en este algoritmo. Igualmente acá en este algoritmo, revísenlo, acá tienen el resumen básicamente de todo lo que se ha hablado anteriormente, no resumidito. Y bueno, hablamos de lo que es la hemorragia digestiva baja. Una de las preguntas de salud en el año 2013 fue saber cuál es la causa más frecuente de hemorragia masiva en la porción inferior del aparato digestivo. Es la diverticulosis colónica. No confundir diverticulosis con diverticulitis. Diverticulosis son divertículos. Diverticulitis es inflamación. Cuando hay inflamación hay dolor, fiebre, hay signos de flogosis, pero no hay necesariamente sangrado. Pero te está preguntando la causa. Una causa es la diverticulosis, la causa más frecuente. Acá tenemos cuáles son las definiciones de hemorragia digestiva. Hablamos de hemorragia digestiva oculta o sangre oculta. Es aquella que no se puede ser objetivada, ¿no?, de manera macroscópica. Se detecta a través de un test de laboratorio que se llama lo que es el Tevenon. El Tevenon es una prueba en la cual te permite hacer detección de sangre oculta en heces en pacientes que vienen con anemia, pero con un sangrado del tracto digestivo. Puede ser alto, puede ser bajo. Hablamos de hemorragia digestiva, ya hemos dicho, cuando está por debajo del ángulo de 3, pero que estos conceptos ya están variando. Sin embargo, por ahora, con fines didácticos, todavía lo vamos a conservar. Sin embargo, el sangrado proximal al mismo también puede pasar a tramos distales y debe ser considerado un diagnóstico diferencial. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros hablamos que del ángulo de 3 hasta abajo, incluso incluyendo el canal del ano. Por eso se dice hemorragia digestiva baja desde el ángulo de 3 hasta el canal del ano. Hay una terminología que ustedes deben saber, que también hablamos de hemorragia de origen oscuro,
o desconocido cuando el punto de sangrado es básicamente el intestino delgado. En esos casos, en pacientes en los cuales se ha hecho endoscopía alta y colonoscopía y no se ha determinado el punto de sangrado, lo más probable es que la causa sea una hemorragia de origen oscuro y que el punto de sangrado esté localizado a nivel de intestino delgado y porque la sangre oculta en heces o el TB no sale positivo, pero sin tener nada en la parte alta y nada en la parte baja en estos casos, las causas se determina el nombre de hemorragia de origen oscuro. Ahora se dice para catalogar como hemorragia de origen oscuro tener 2 endoscopías altas negativas y 2 colonoscopías negativas y se cataloga como hemorragia de origen oscuro. ¿Y cuáles son las causas de hemorragia de origen oscuro? Las angiodisplasias en intestino delgado, la enteropatía por Aines, también en pacientes que toman antiinflamatorios, la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, o en lesiones del intestino como el leiomioma, el tumor carcinoide, el linfoma, el adenocarcinoma, que también pueden estar en intestino delgado, el divertículo de Meckel como causa frecuente, no muy frecuente, pero o sea, en presentación, pero frecuente en intestino delgado. La enteritis por radiación en pacientes que han recibido radioterapia, la lesión de la FOAP que puede estar en cualquier parte del tracto digestivo, pero con más frecuencia a nivel de estómago y colon. No, acá tenemos para estudiar la hemorragia de origen oscuro, intestino delgado, la cápsula endoscópica en la cual el paciente se traga la cápsula y después como unos dispositivos a nivel del abdomen y capta múltiples imágenes que son traducidas hacia una computadora. Son 50.000 imágenes que puede tomar. Y la endoscopía de doble balón que tiene la finalidad de explorar todo el intestino delgado con la finalidad de determinar cuál es la etiología de la hemorragia de origen oscuro o un TB no positivo, teniendo en cuenta que hay 2 altas y 2 bajas negativas. La epidemiología. Dice, es una de las causas más frecuentes de consulta, o sea, como de urgencia, la hemorragia digestiva baja, ¿no? Y se ha visto que aproximadamente los factores de riesgo son personas de edad, ¿no? La mortalidad de esta patología como hemorragia digestiva baja es entre 4 y 10%, nada despreciable, y se asocia principalmente a descompensación de otras comorbilidades. Por ejemplo, un paciente cirrótico que pueda tener, aparte de las varices, pueda tener divertículos, o un paciente renal que pueda tener diverticulosis, o un paciente con hepatitis que pueda tener angiodisplasia, o pacientes que puedan tener comorbilidades, aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son los factores de hemorragia digestiva? Ya hemos dicho la edad, el tratamiento con medicamentos antiplaquetarios, muy común la aspirina y últimamente el clopidogrel, los anticoagulantes warfarínicos cuando el paciente se sobrepasa de la anticoagulación, los AINES, ¿no? La inmunosupresión y el número de comorbilidades del paciente. Ya hemos dicho que las causas más frecuentes son la diverticulosis colónica, seguido de las angiodisplasias, las hemorroides, la colitis isquémica, otras colitis por citomegalovirus, las neoplasias, las causas iatrogénicas post-polipectomía, ¿no? O al momento de hacer una colonoscopía, las úlceras rectales que pueden ser solitarias, ¿no? Según su ubicación, el 80% de casos tiene su origen a nivel del colon rectal. O sea, ¿qué quiere decir? Lo más frecuente es en colon recto. 64.9% es en el ciego, colon derecho 13.13, transverso 2.7, colon izquierdo 5.4 y sigmoides. Pero según estos porcentajes varían, porque antes se separaban en segmentos y solamente se hacía colonoscopía izquierda y colonoscopía completa. Pero se ha visto que el porcentaje casi es igual en colon derecho y colon izquierdo como causa de hemorragia y por ende la colonoscopía siempre debe ser completa. Las causas más frecuentes por edad, ya hemos dicho el divertículo de Meckel, los pólipos, las enfermedades inflamatorias y de acuerdo con el grupo etario se va viendo cuáles son las patologías más frecuentes por grupo etario. Tenemos acá causas frecuentes de hemorragia de colon, hemos dicho, vuelvo a repetir lo mismo, diverticulosis colónica, angiodisplasia, colitis isquémica, pólipos, tumores, entre otros. Y de intestino delgado, que no debemos olvidarnos porque también hay patología ahí, hay GIS, hay linfomas, hay tumores carcinoides, hay adenocarcinomas, hay metástasis, hay enfermedad de Crohn, hay enteritis isquémica, enteritis por radiación, divertículo de Meckel, divertículo de yeyuno, fístula ortoentérica dentro de las causas de hemorragia de intestino medio.
La hemorragia diverticular, que hemos dicho que es de la más frecuente, se presenta en un 3 a 5% de pacientes con divertículos, como más frecuente en el lado derecho, y el lado derecho es el que sangra más. Su mecanismo se relaciona con los vasos perforantes que son más propensos a traumas crónicos, erosiones y produciéndose secundariamente el sangrado digestivo. ¿Cómo se presenta el sangrado? La clínica de una hemorragia diverticular, como es un sangrado rojo rutilante, dependiendo de que si hay múltiples divertículos, si hay un cáncer gástrico muy ulcerado, o si hay múltiples ectasias vasculares, o si hay un pólipo grande y sangrante. Todo eso va a depender el color y el sangrado de digestivo. Pero al hablar solamente de hemorragia diverticular, sabemos que un 80% de la hemorragia diverticular va a cesar espontáneamente. Pero sabemos y tenemos que explicarle que como esto se produce en personas de mayor edad, hay que evitar el uso de antiinflamatorio en personas de tercera edad, ya que tienen mayor riesgo de hemorragia digestiva. Y otros factores que pueden ayudar también a sangrar los divertículos es el tabaco, los fármacos, la obesidad, la inmunosupresión, o hay pacientes que se automedican, o pacientes que comen sustancias muy picantes, los que fuman. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen divertículo, 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 que son múltiples. Acá hay un divertículo, es como este orificio, que es este mismo de acá, que está con un sangrado. Imagínense todo el colon, que sangre este, sangre este, sangre este, todos los divertículos en el colon van a producir pues un sangrado masivo, ¿no? Si comienzan a sangrar todos a la vez. A veces puede que tengan un divertículo y sea el único divertículo que esté sangrando y se coloca solamente clip y se hace sangrado, pero en caso de que tuviera más de 100 divertículos ya pues un tratamiento médico y una que otra terapia endoscópica. Hay malformaciones vasculares tipo extasias vasculares que ven que son estas lesiones que una lesión vascular te puede producir un gran sangrado digestivo y el tratamiento puede ser netamente con algún plasma. Estos pacientes que presentan extasias vasculares pueden presentarse o con anemia crónica o con hemorragia digestiva baja, y estas extasias vasculares generalmente va asociado a pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes que tienen cardiopatía, ¿no? Una estenosis aórtica, ¿no? Entre otros. Tenemos también que las neoplasias, este es un tumor del colon, que es una causa de anemia crónica, está ubicado en la parte distal del colon, puede cursar con rectorragia o hematoquesia. Y acá tenemos las colitis isquémicas, en el cual ustedes ven múltiples áreas de isquemia. Esto se produce básicamente en pacientes que tienen una insuficiencia vascular e intestinal, sobre todo en pacientes renales, en pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? En esos casos van a producir múltiples áreas de hipoperfusión y pueden terminar en trombosis mesentérica. Tenemos acá también otras causas de hemorragia digestiva baja, como la proctitis actínica, muy de moda ahora porque hay mucho paciente con cáncer y se está utilizando cada vez la radioterapia como parte del tratamiento de los tumores de próstata, de cuello uterino, y que por la vecindad con la próstata el recto es comprometido, produciendo múltiples extasias vasculares que van a producir hemorragia digestiva, pero que pueden ser manejadas con algún plasma. Y una de las causas más comunes de hemorragia digestiva baja tenemos las fisuras del canal del ano o a nivel perianal o del canal, que va a condicionar sangrado intermitente y dolor anal y con hipertonía del esfínter. Esta es una patología muy común en la práctica privada y en la consulta hospitalaria, ¿no? Asociados a estreñimiento o a hipertonía del esfínter o anismos, o que se llama al uso de apujar mucho, y el paciente puede tener pues posiciones de consistencia dura que van a condicionar desgarro a nivel del canal del ano. Típicamente esta zona van a presentar sangre roja rutilante. Tenemos también las hemorroides que pueden ser internas, externas, como causa de sangrado, sobre todo las internas. Tenemos también las hemorroides, diatrogénicas en caso de pacientes que se han sido sometidos a polipectomías, pero ahora con el advenimiento de material endoscópico ya ha reducido mucho. Hay pacientes que a veces vienen a la consulta externa y dicen, doctora, he hecho mis deposiciones negras, otros dicen, he hecho mucho color rojo, y a veces uno le hace un tacto rectal y se ve algo rojo, pero la hemoglobina está normal, ¿no? Tenemos que ver también qué cosas come el paciente, ¿no? Qué puede cambiar el color, preguntarle dentro de la historia clínica para darle tranquilidad al paciente. Si no está, la hemoglobina está bien,
y las heces no son específicamente una hemorragia, se le tiene que decir si es que estuvo ingiriendo algún tipo de estos alimentos y que esto podría básicamente producir cambios de color. Es muy común el uso de bismutol. Tengan cuidado, a veces se dan bismutol al paciente y no les explican que les va a cambiar de color de heces y el paciente viene por el sangrado de heces negras por emergencia. La clínica y en una hemorragia digestiva, ya hemos dicho que es la hematoquesia, ¿no? Es una hemorragia digestiva baja, que puede ser una sangre roja, fresca y brillante, que puede ir o no mezclada, a veces completamente las heces de color rojo con eliminación de coágulos, o a veces puede ser heces amarillas con abundantes coágulos, pero generalmente se asocia a hematoquesia al color rojizo o rojo vinoso de las heces. La rectorragia pues sangre roja viva rutilante, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de las hemorragias digestivas? Bueno, el pronóstico es bueno, ya hemos dicho que el 80% se autolimita, muy pocos van a terminar en cirugía, ¿no? Generalmente la mortalidad es de un 4% y cada vez esto está disminuyendo por el arsenal endoscópico con el que cada vez se está fabricando. Acá tenemos criterios de gravedad. En un paciente que ingresa por hemorragia digestiva hay que ver la presión, la frecuencia cardíaca, cómo está la hemoglobina, cuántas unidades se ha transfundido, si tiene algunas otras comorbilidades. No, todo esto, estos criterios que están acá van a condicionar si este paciente va a responder o no va a responder al tratamiento o es que va a terminar en cirugía. Ya hemos dicho, acá tenemos un algoritmo de hemorragia digestiva baja, si es crónica, si es intermitente. Si es crónica hay que hacer un estudio ambulatorio, hay que hacer estudio colonoscópico convencional, ¿no? Si es una hemorragia baja aguda, hay que estabilizar al paciente, transfundir sangre si lo requiere, corrección de factores de coagulación y descartar cuál es la causa por medio de una colonoscopía, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Si el paciente sangra constantemente, pese a la terapia endoscópica, hay que consultar a cirugía, hay que hacer una tomografía para ver si hay otros puntos de sangrado. En algunos casos se ha hecho radiografía, pero esto ya se está dejando de lado, más se está haciendo colonoscopía terapéutica y si no responde, cirugía. El manejo agudo, ya hemos dicho, la historia clínica es básica, hay que sacar antecedentes familiares, antecedentes patológicos, si hay algún tipo de alérgica a fármacos, si es alérgico a algún medicamento que nosotros generalmente utilizamos. Hay que sacar una buena anamnesis, hay que hacer un examen rectal, una buena evaluación hemodinámica y se puede descartar si necesita o no necesita una endoscopía de emergencia, si la hemorragia es masiva, no es masiva, si es masiva una arteriografía, si no es masiva se puede hacer una colonoscopía con tranquilidad para ver de dónde está sangrando y de acuerdo a eso ya ver cómo se va a actuar. Hay que evaluar siempre el estado físico del paciente. En algunos casos es necesario colocar sondas nasogástricas para poder hacer la limpieza, porque así haciendo, cuando nos interconsultan a gastro para una hemorragia digestiva alta, y entramos con el endoscopio, no se mira nada, encontramos un coágulo bien adherido que no se mueve y no nos puede determinar, por más que uno lava, no permite ver cuál es el punto de sangrado. Se recomienda poner una sonda nasogástrica, colocar metoclopramida cada 8 horas, y en caso de pacientes con hemorragia digestiva baja, siempre, 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 tanto alta como baja, el paciente siempre debe ser sometido a un tracto rectal para determinar las características de las heces. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Ya hemos hablado cuáles son los criterios para evaluar el grado de severidad, en qué condiciones está entrando el paciente, cuáles son los exámenes de ingreso, ya los hemos dicho, tanto en hemorragia digestiva alta y baja, son lo mismo. Hay que definir la gravedad de la hemorragia digestiva, si esta se autolimita y quedó, si la hemorragia digestiva es no grave, hay que ver, canalizarle una vía, hacer sus exámenes, urgente, no emergente, hay que hacer consultas para valorar su ingreso a piso y manejar o hacer una colonoscopía programada. En caso de que el paciente fuera una hemorragia digestiva baja, grave, pues lógicamente hay que buscar ver dónde podemos colocar un catéter venoso central o colocar dos vías periféricas con grandes con ávocas o Itracat para que puedan dar volumen, una endoscopía alta si fuera el caso de una hemorragia digestiva alta como primera exploración diagnóstica luego haber reanimado al paciente o haberlo estabilizado, pedir un angioten en caso de pacientes que pudieran tener una causa de hemorragia de origen intermedio, ¿no?
o si las condiciones del paciente no lo permiten, y no se puede hacer una endoscopía baja, se puede hacer un angiotén para ir viendo más o menos por dónde está sangrando. Y la colonoscopía, que es el gold estándar para lo que es el diagnóstico definitivo de lo que es el punto de sangrado de la hemorragia digestiva baja, que se debe hacer dentro de las primeras 48 horas. Esto nos va a permitir determinar el diagnóstico, hacer tratamiento y va a determinar también cuánto tiempo se va a quedar el paciente, qué condiciones de estabilidad hemodinámica tras una preparación adecuada. Se tiene que hacer una buena estabilización para hacer una preparación adecuada para la colonoscopía. ¿Cuál es el manejo específico? Dependiendo de la causa que está condicionando. Si es una hemorragia articular, ver cuál de los divertículos está sangrando. No, si es una angiodisplasia, hay que hacer algún plasma. Si es una colitis isquémica, es probablemente que al paciente tengamos que hacerle terapia de anticoagulantes, siempre y cuando se corrija el punto de sangrado para ver por qué se está produciendo la isquemia. No, acá tenemos un fluxograma en relación a la hemorragia digestiva baja, digamos, inflamación, si es grave o no es grave. Si es grave, hay que hacer su gastroscopía. Si se hace la endoscopía, hay que hacer su tratamiento endoscópico. Si no es grave, grave o inestable, se puede hacer una TAC o para ver un angiotem, para ver dónde está el punto de sangrado. Hay que hacer tratamiento endoscópico endovascular. En algunos casos se ha hecho embolias en esas zonas, se ha hecho una esclerosis también. ¿No? Y si es colonoscopía, si está muy inestable, no se va a poder preparar el paciente, no se va a poder ver y los pacientes van a entrar en cirugía. Si es una patología más, que se llama no anémica, tenemos el manejo ambulatorio nada más y hacer su colonoscopía diagnóstica precoz. Esto es en relación a lo que es hemorragia digestiva, a gastritis aguda, crónica y hemorragia digestiva alta y baja. He tratado de hacerlo lo más resumido posible, todo lo tienen ustedes en las diapositivas, revísenlas. Si hay alguna pregunta, me pueden decir. Y si no, nos damos por terminada la clase. ¿Alguna pregunta?